esa misma sensación de incomodidad y de frustración que te hablaba al principio, que dice, yo es para que estuviera haciendo eso. O yo es para que esté un poco más cerca de lo que estaba hace algunos meses o hace algunas semanas atrás. Y no lo estoy. En vez de acercarme parece que me estoy alejando. Yo sé que tú te has identificado con esas sensaciones y con esos sentimientos. Sé que alguna vez lo has hecho. Sé que alguna vez lo has sentido. Y yo creo que tiene que ver con alguna vez haber escuchado esos sueños de Dios para nosotros. El anhelo del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Lo que Dios nos ha dicho que hará por medio de nosotros. Lo que Dios nos ha hablado alguna vez, porque estoy completamente seguro de que Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros y nos ha dicho qué quiere hacer con nosotros y qué quiere hacer por medio de nosotros. ¿Cómo lo va a hacer? Y nos ha mostrado la forma en la cual quiere usarnos y cómo Él plantea llevarnos al lugar que ha dicho que nos va a llevar. Sé que alguna vez lo hemos escuchado. Y como se nos ha pasado el tiempo y no ha ocurrido nada, y no porque Dios no quiere, sino porque nosotros no hemos estado dispuestos 100%, y es 100%, porque a Dios no le sirve un 40, a Dios no le sirve un 30, a Dios no le sirve un 60, a Dios no le sirve un 70% de entrega. Para poder ser usados por Dios como Él quiere usarnos a nosotros, requiere de un 100% de entrega de nuestro corazón, de entrega de nuestra vida. No solamente decir el Señor habita por medio del Espíritu Santo en mí, sino que el Señor hace lo que quiere conmigo. Porque he estado dispuesto. Una de mis oraciones es, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Hace cuánto no oras así? Señor, haz con mi vida lo que tú quieras. Señor, yo te pertenezco. Me has comprado con precio de sangre. Ya no se trata de mí. Ahora se trata de lo que tú puedes hacer por medio de mí. ¿Hace cuánto no oras de esa forma? Porque esta es la oración base, la que se requiere principalmente para que día a día Dios pueda manifestarse como Él desea en nuestros corazones, como Él quiere en nuestros corazones, según el propósito por el cual hemos sido diseñados. ¿Cuáles son esos sueños que nacen del corazón de Dios para tu vida? Porque ya los conoces, Dios te lo ha dicho. ¿Cuáles son esos sueños? ¿Estás haciendo algo para que esos sueños puedan cumplirse? No tus sueños, insisto, sino los sueños de Dios en tu vida. ¿Estás haciendo algo para que esos sueños se cumplan? ¿O crees que Dios es quien debe cumplirlos? ¿Será que nosotros no tenemos que aportar nada para que los sueños de Dios se cumplan en nuestra vida? ¿Será que las cosas suceden solamente con un chasquido de dedos de Dios y dice así pasará y sucederá? Entendiendo que Dios es todopoderoso. ¿Será que tengo esos conceptos en mi mente de lo que debería ser Dios y que no ha hecho hasta ahora, desconociendo lo que me corresponde hacer a mí y el paso que tengo que dar yo, aquello que tengo que dejar, aquello que tengo que sacrificar? Esa palabra sacrificio no nos gusta mucho, no nos agrada, porque sacrificio significa morir, significa renunciar, significa entregarle a Dios lo que Él nos está pidiendo para que Él pueda reinar en nuestros corazones. ¿Cómo van esos sueños de Dios en tu vida? ¿Se están cumpliendo? Son preguntas, creo yo, que debemos hacernos. ¿Entendemos que el Señor nos creó para algo? ¿Sabemos, lo reconocemos? ¿Entendemos el por qué? Yo creo que sí. ¿Sabemos el por qué Dios nos creó? ¿Para qué el Señor nos creó? Y a medida que pasa el tiempo sentimos que Dios está obrando en nuestra vida, o todo lo contrario. Sentimos una sensación de frustración porque vemos que otros crecen y nosotros no. Porque vemos otros ministerios en algunas personas que están a nuestro alrededor que avanzan y el nuestro no. Creemos que hay mucho impedimento además para que Dios nos pueda usar, porque entendemos que tenemos otras obligaciones, otras tareas que creemos son mucho más importantes que lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. ¿Cómo te sientes hoy con todo esto, que has escuchado hasta ahora? ¿Estás cómodo en el lugar donde estás? ¿Estás tranquilo en el lugar donde estás? Pues si sientes una sensación de tranquilidad y comodidad,
no estoy hablando precisamente del asiento donde estás sentado, es porque no estás en esa voluntad perfecta de Dios. Me encantaría decirte que esa comodidad o ese confort en el cual estás hoy proviene de Dios, proviene del corazón de Dios para tu vida. Me encantaría decírtelo, pero tengo que decirte que no es así. Ese confort y esa tranquilidad que estás experimentando hoy no es el resultado de la voluntad de Dios para ti. Ahora, Dios no quiere que haya un caos en tu vida, un desorden en tu vida que te haga estar intranquilo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de esa tranquilidad de decir, bueno, soy un cristiano dominical que sienta y aparentemente recibe la palabra cada domingo o cada miércoles, para aquellos que se congregan los miércoles también. A pesar de no estar sirviendo, me siento muy cómodo con lo que estoy haciendo o con lo poco que estoy haciendo. Creo que sirvo a Dios de una forma en donde yo decido hasta dónde puedo llegar o no. Y eso me da cierta tranquilidad. Y creo además de que estoy en la voluntad de Dios porque gozo de esa tranquilidad y esa tranquilidad es constante. Si tú puedes examinar tu corazón y poder declarar esto que te acabo de confirmar ahora, lo más seguro es que tú no estés en la voluntad perfecta de Dios. No cuestiono que seas hijo, no estoy cuestionando que seas hija. Lo que estoy cuestionando es que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Entendiendo de que Dios es todopoderoso y que Dios todo lo puede. Porque Dios todo lo puede. Pero hay algo con lo que Dios no puede luchar. Y no porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque Dios mira de lejos el orgulloso y el altivo, que es la persona que no reconoce a Dios en sus caminos, aunque diga que lo tiene en su corazón. La Biblia enseña, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y habla de esas personas que están en esa tibieza a nivel espiritual, en esa zona de confort, llamaría yo. Porque a veces lo tibio dice, no, yo no soy tibio, yo cuando tengo la oportunidad hablo de Dios. Cuando tengo la oportunidad, por medio de lo que hago, manifiesto el reino de Dios. Pero hoy Dios no te está hablando de eso. Hoy Dios te está hablando de lo que colocó en ti, de lo que te ha dado y además de lo que te ha dicho que piensa hacer por medio de ti hace mucho tiempo atrás. ¿Qué ha pasado con esa palabra? ¿Qué ha pasado con esas promesas? ¿Qué ha pasado con eso que Dios te ha entregado? ¿Estás tranquilo porque hay otras áreas en tu vida que van bien? ¿Estás en tu zona de confort porque sientes que lo que haces, aunque no sea la voluntad de Dios, te sale bien? Pero yo tengo que recordarte una vez más que el ser humano tiene capacidades extraordinarias, todas otorgadas por Dios. Tenemos una capacidad increíble de hacer un montón de cosas, incluso aquellas que nos alejan del propósito de Dios. Somos muy capaces. Tenemos mucha capacidad. Podemos hacer un montón de cosas. Podemos dejar de dormir incluso por eso que nos trasnocha, por esa pasión que podemos sentir por algo que no es Dios, pero podemos sentir esa pasión y podemos trasnocharnos por eso, podemos levantarnos temprano por eso, podemos sacrificarnos por eso, podemos entregarlo todo por eso. Y no necesariamente nace del corazón de Dios. De hecho, creo que somos muy capaces de soltar la mano de Dios antes que de agarrarla. Somos muy capaces de poder decir que estamos en Dios no estando, y hablando de intimidad propiamente. Decir que conocemos a Dios porque hemos escuchado hablar de Dios, pero no porque tengamos una relación profunda con Dios. ¿No imaginas cuántas personas capaces pueden hablar de Dios sin conocerlo? Pueden enseñarle a alguien más de Dios sin ni siquiera pasar tiempos con Él. Porque hay mucho que podemos aprender. Hay mucho de lo que nos podemos nutrir. Somos muy capaces, insisto. Pero eso no significa que podamos conocer el corazón de Dios. El conocimiento de Dios en nuestra vida nos da libertad, pero ese conocimiento nos lleva a poder conocer la voluntad de Dios y hacer lo que Dios nos pida para que esa voluntad se pueda hacer efectiva en nuestras vidas. Entonces, cuando vemos
que se efectiva la voluntad de Dios en nuestras vidas, es porque estamos caminando según lo que Él ha declarado para nosotros, según lo que Él quiere para nosotros. No es una pretensión de Dios que nosotros podemos aceptar. Son mandamientos establecidos. Esa es otra palabra que no nos gusta, mandamientos. Porque creemos que como estamos en la gracia, los mandamientos fueron abolidos. Y no es así. Jesús mismo vino a cumplirlos. Y como he explicado antes, si Él los cumplió, Él nos llama a que podamos imitarlo. Sino que el mismo Jesús y la gracia de Dios, ahora, por medio de la dispensación de la misma gracia, hace que podamos obedecer a Dios, ya no como un mandamiento a rajatabla por obligación, sino como un mandamiento que está escrito en nuestros corazones y que obedecemos por amor y no por obligación. No es que tú haces lo que te da la gana o lo que tú quieres y ofendes a Dios como quieres porque estás en la gracia o porque estamos en la dispensación de la gracia. De ninguna manera. Dice la palabra, ¿acaso podrán pisotear la sangre de Cristo? Que es omitir el sacrificio de Jesús en la cruz y que nos ha dado salvación y que nos hace ser salvos por gracia. De ninguna manera. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces, estar en la voluntad de Dios se ve. Estar en la voluntad de Dios se nota. Y tiene que ver con no estar en nuestra zona de confort. Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Y va a crear escenarios para que nosotros podamos salir de nuestra zona de confort. Esa zona que nos da tranquilidad, esa zona que nos llena de una paz efímera, por cierto. Ese lugar o ese escenario donde estamos tranquilos, donde la vida se nos pasa segundo a segundo, creyendo que estamos viviendo y estamos muriendo. Porque el propósito de Dios, cuando no se cumple en nuestra vida, nosotros morimos a nivel espiritual. ¿De cómo vamos con eso? Entendemos aquella parábola que está en Mateo 25 y que habla de aquellos siervos que recibieron unas monedas de plata, unas bolsas de plata más bien. Dice la escritura de que uno recibió 5 bolsas, el otro recibió 2 bolsas y uno recibió una bolsa. Y dice que el amo se fue de viaje. Pero antes de seguirte contando, dice la palabra o el mismo Jesús que la contaba, dice, esta historia o esta parábola es semejante a el reino de los cielos. Les entregó a cada uno según su capacidad, insisto, 5, 2 y 1. Y el que tenía 5 bolsas, creo que todos conocemos la historia, multiplicó esas bolsas por 5 más. El que tenía 2, las trabajó y recibió 2 más, o ganó 2 más. Y aquel que tenía una sola bolsa, lo que hizo fue enterrar esa bolsa en tierra. Nosotros pensamos que solamente son monedas o que puede ser dinero, pero es o simboliza todo aquello que Dios nos ha dado. Todo aquello que Dios nos ha entregado, aquello que podemos ver y aquello que no podemos ver. Dones, talentos y todo lo que Dios ha puesto en tu mano tiene que ver con lo que el Señor nos está enseñando por medio de esta parábola. Es Dios te entrega algo, dime qué tú haces con eso que Dios te entregó. ¿Qué estamos haciendo con eso que Dios colocó en nuestra mano? Podemos ser diligentes y poder multiplicar lo que Dios ha dado o ha puesto en nuestra mano. O podemos ser negligentes, llenos de miedo, como este tercer siervo, que lo que hizo fue enterrar la bolsa bajo tierra. En algún momento llegará el Señor y pedirá cuentas por todo aquello que ha puesto en nuestra mano. Puede ser salvo, pero vamos a rendir cuentas delante de Dios. Vamos a rendir cuentas delante de Dios. Y eso no nos gusta escucharlo, pero pasa en la vida. Tú le entregas algo a tus hijos y tus hijos deben responderte, pues. Por eso, ¿qué pasa cuando tus hijos dañan eso que tú le regalaste o eso que tú le entregaste? Pues si eres un buen padre, lo vas a corregir y le vas a decir, esto me costó. Es un regalo que te di, pero me costó a mí. Y lo mínimo que puedes hacer es valorarlo, es cuidarlo. Es lo mínimo que puedes hacer.
Hoy Dios nos está haciendo la misma pregunta. ¿Qué estás haciendo con lo que te entregué? ¿Qué estás haciendo con lo que te he dado? Y algo más, ¿me honras con lo que te he dado? O con lo que he puesto en tus manos, porque eres un administrador. Dice la Escritura de que el amo llegó después de un largo viaje. Y cada uno de ellos se presentó delante de él. Le dijo, amo, aquí estoy, me entregaste 5 bolsas, yo te entrego 10. Aquí hay 10. Siervo fiel, le dijo. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Llegó el de las 2 bolsas, pasó exactamente lo mismo, porque multiplicó lo que Dios le había entregado. Y me llama la atención que el tercer siervo, que lo relata el versículo 24 al 30, le dijo, yo conozco que tú eres un hombre duro. Esa fue con la primera frase con la que se encontró el amo. Un hombre duro. Yo conozco que tú eres un hombre duro. Y como tú eres duro, lo que yo hice fue enterrar mis dones. ¿Tú sabes qué pasa cuando nosotros no caminamos la voluntad de Dios? Tenemos algo en contra de Él. Ay, ¿yo por qué me costará tanto servirle a Dios? ¿Por qué me costará tanto darle a Dios lo que Él me pide que le dé? ¿Por qué me costará tanto obedecer la voluntad de Dios? Yo conozco la voluntad de Dios. Yo sé lo que Dios quiere hacer por medio de mí. Yo sé cómo Dios lo quiere hacer. Él me ha hablado a mí directamente, porque aquí no hay ninguno que Dios no le haya hablado. Sé por qué nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Esta parábola es muy profunda, principalmente con este siervo. Porque lo primero que encontró al momento de rendir cuenta, ¿qué fue? Un reproche de algo que el amo no es. El amo simboliza al Padre. De algo que Dios no es. Entonces, teniendo en cuenta el contexto de lo que Dios hoy nos está enseñando, lo más seguro de no obedecer la voluntad de Dios en nuestra vida es que tengamos algo en contra de Dios. No en contra de alguien más. No es en contra de Dios. Porque somos inteligentes, sabemos que esa persona, por ejemplo, que nos hizo daño, fue creada por Dios. No debería existir. Nuestra pelea no es con la persona que nos hizo daño. No solamente es con la persona que nos afectó o que nos dañó. No, nuestra principal excusa es con Dios porque Dios lo creó. Sabemos que Dios lo creó. Lo que pasa es que no vamos a andar por ahí diciéndole a todo el mundo lo que siento, la inconformidad que siento es con Dios mismo, porque eso no es políticamente correcto. Eso no se escucha bien en 4 paredes como esta, donde se dice alabar a Dios. Eso no se escucha bien. ¿Cómo voy a tener algo en contra de Dios, creador del universo? ¿Cómo voy a tener en contra algo de Dios si Dios entiendo que se puede manifestar en otras personas, no se manifestará en mí? No se puede manifestar en otros. Además, que otra persona escuche que mi rencor es hacia Dios, que mi odio es hacia Dios. Suena muy feo. Suena horrible. Así que mejor finjo que todo está bien con él y me desquito con el que no es. Y cuando Dios me dice, es así, no diré de pronto tajantemente, no lo voy a hacer. Pero mis actos, aunque guarde silencio, al momento de no hacerlo, hablan mucho. Habla mucho. Lo que hago habla mucho. Lo que hago para Dios habla mucho. De la forma en la cual le sirvo habla mucho. La motivación con la cual le sirvo habla mucho. Lo que he decidido enterrar habla mucho. Tú sabes cuáles son tus dones. Si no lo sabes, yo te lo digo. No en este momento, pero si quieres sacas una cita conmigo, yo te lo digo. Aquí no hay ninguno que no tenga dones de parte de Dios. Ay, claro, yo tengo un don. El médico puede decir, no, mi don es que Dios me usa al momento de poder ejercer mi profesión. No, mi don es que yo soy muy bueno para esto, lo otro, soy un crack, soy de lo mejor haciendo esto y esto. Yo no estoy hablando de eso.
Hay gente que Dios usa así. Está bien. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que Dios colocó en ti. Esta bolsa simboliza todo lo que Dios colocó en ti, no solamente lo que puedes hacer a nivel secular. Pero tú insistentemente dices que no. Tu problema no es con la iglesia, no es conmigo como pastor. Tu problema es con Dios y con aceptar la voluntad de Dios. Es preferible para ti estar en una zona de confort, de tranquilidad, aparente tranquilidad. Te tengo una noticia. Hay dos formas de salir de la zona de confort. A un mismo lugar. La primera es provocada por nosotros, que es lo que sucede la gran mayoría de las veces, y que termina siendo Dios una labor bien interesante, pero es provocado por ti o por mí. Y la segunda es provocado por Dios. O una u otra va a pasar. Que es salir de la zona de confort a una cárcel. Y esa palabra menos nos gusta. Imaginamos, pues vamos a estar embarrotados. Y como hemos escuchado religiosamente, no, es que Dios te saca de la prisión, es que Dios rompe cadenas, ¿verdad? Pero vamos a entender a qué me refiero, a qué se refiere el Espíritu Santo de sacarnos de la zona de confort y llevarnos a una cárcel. Donde hay dolor, seguramente, donde hay soledad, seguramente, pero donde se da un escenario que es el único escenario posible para matar, para acribillar el orgullo en nuestro corazón. No hay otro. Por eso el título de este mensaje es Del confort a la cárcel. Y vamos a hablar primeramente de aquellos escenarios provocados por nosotros con una historia que está en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 3, todos la conocemos, que tiene que ver con Elías después de esa gran victoria de haber derrotado a esos profetas, que recibió una noticia, le enviaron una noticia de que lo iban a matar. Elías, dice la palabra, que sintió miedo, que huyó por miedo, y esta es una particularidad que nosotros podemos sentir a veces. No aceptamos el llamado por miedo, no aceptamos la voluntad de Dios por miedo, no aceptamos la instrucción de Dios por miedo, no aceptamos la voluntad de Dios a pesar de que hemos sido usados por Dios en anteriores ocasiones. Y eso habla de algunas personas que han sido usadas por Dios, pero que han dejado el llamado de Dios, que han enterrado el llamado de Dios y que después sienten miedo, así como Elías. Elías se fue en primera instancia para el desierto y clamó desesperado, angustiado, y le dijo al Señor: Señor, quítame la vida, no valgo nada, hay muchos mejores que yo. Fíjate en el punto en el que se encontraba Elías. Y a pesar de eso, Dios envió un ángel para sustentarlo, lo alimentó y le dijo: levántate porque largo camino te resta, le dijo enseguida. Yo imagino, o podemos imaginar, que este largo camino era para que Elías diera o le hiciera frente a esa situación crítica que se estaba presentando. Pero no, fue alimentado, fue sustentado por Dios, y Elías, dice la Escritura, caminó por 40 días y 40 noches. No al propósito y a la voluntad de Dios, no. Sino que cogió fuerzas dadas por Dios para poder huir aún mucho más lejos. A encerrarse en una cueva, solo por miedo. En ese momento, esa era la cárcel de Elías. Prefería estar en esa cárcel, en esa cueva, huyendo del propósito que Dios había establecido para él, habiéndose Dios manifestado de una forma maravillosa en su vida, y él decidiendo un camino totalmente contrario al que Dios había establecido. El profeta Elías. No estamos hablando de cualquier moco pegado en la pared. Estamos hablando del profeta Elías, el cual tuvo miedo. ¿Qué se deja
para nosotros? ¿Qué se deja de nosotros? Si a nosotros nos da miedo todo, principalmente las cosas que tienen que ver con Dios y el llamado que Dios nos hizo y poder aceptar la voluntad de Dios con todo lo que eso conlleva, aceptar la voluntad de Dios. Insisto en renunciar, morir, sacrificar. Por eso es que nos cuesta, por eso es que nos da miedo. Porque nuestra zona de confort es tranquila, nos da cierta paz y cierta tranquilidad. Momentánea, pero nos da cierta paz y cierta tranquilidad. Huimos despavoridos cuando se nos dice que Dios quiere usarnos, cuando Dios quiere hablar por medio de nosotros, cuando Dios nos da la hoja de ruta que debemos seguir, huimos despavoridamente, porque decimos no es el tiempo, no estoy preparado, alguna otra persona lo hará mejor que yo. Seguramente Dios tomó a otra persona y va a hacerlo por medio de otra persona y enterramos lo que Dios nos dio. O en el peor de los casos nos vamos como Elías y nos escondemos en una cueva ante cualquier amenaza, porque pensamos que las promesas de Dios solamente son las promesas de Dios. Pero resulta que el enemigo, como no está interesado en que nosotros avancemos y podamos crecer, él se convierte en ese contradictor principal, en esa persona que se opone constantemente a que se cumpla el propósito de Dios. Y mira qué paradójico, escuchamos más la voz del enemigo que la voz de Dios. Vete para la cueva, escóndete. No es necesario, alguien más lo hará por ti. Escóndete, corre. Está bien que sientas miedo, está bien. Hay gente que dice, no, está bien sentir miedo, está bien. Son sentimientos, ¿no? Son emociones, debes expresarlas, está bien sentir miedo. No está bien. No está bien. Cuando sientas miedo, tienes que perfeccionarte en el amor de Dios para que el miedo pueda disiparse. La gente que anda con miedo no ha sido perfeccionada en el amor de Dios. El miedo no está bien, es de las tinieblas. ¿Por qué no te da miedo hacer lo malo? Ahí sí te lanzas con todo. Eso sí no te da miedo. Incluso conociendo las consecuencias de hacer lo malo. Eso no te da miedo. Mira que el tabaco es nocivo para la salud. Mira que fumar te hace daño, te daña esto y lo otro. ¿Y cómo fumábamos aquellos que fumábamos? O no sé si alguno fuma todavía. ¿Cómo fumábamos? Con una satisfacción, con una bacanería, haciendo bolitas. El humito que saliera más delgadito que el otro. El pachá que lo hiciera mejor que el otro. Ah, qué bobo, se te apagó el cigarro, bobo, jaja, tonto. Y nos estamos matando. ¿Sabíamos o no sabíamos? Claro. Pero eso no nos da miedo. No nos da miedo. No nos da miedo. Pregúntale al Ronald del pasado si le daba miedo emborracharse. Saber que iba a morir de cirrosis. Es cirrosis, ¿verdad, doctor? No, a mí no me daba miedo, al contrario, yo era libre. Yo era feliz. Y taqueti, 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 taqueti. La voluntad del cofla. No me daba miedo. No, pero no tomes tanto, no tomes tanto. Y llevas 3 días. No, bacano, valecita. ¿Eso no nos da miedo? Ah, pero cuando Dios nos dice, prepárate, incircunciso, que te voy a usar con poder. Ah, nos derretimos. Nos da pánico. Nos escondemos en una cueva como Elías. Porque es físico miedo. ¿Sabes por qué no le sirves a Dios? Porque tienes miedo. Tienes miedo. Te da miedo todo lo que tiene que ver con Dios, obviamente. Te da miedo dejarlo todo por Él. Te da miedo porque sabes que servirle a Él como debes significa morir a un montón de cosas que amas y que estás aferradas a ellas, aunque te maten.
Allá en esa cueva, Dios le hizo una pregunta a Elías que todos podemos recordar. Y es la misma pregunta que hoy quiero hacernos. ¿Qué carajos? No le dijo así Dios. Yo estoy un poquito. ¿Haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí escondido? Un poquito antes lo alimentó. Le dijo, largo camino te resta. Entonces, ¿por qué después le dice, qué haces ahí? O sea, el camino no era para allá. Él no lo alimentó para que cogiera por donde él quisiera. Así como Dios no te ha dado todo lo que tienes para que hagas lo que te dé la gana con eso. No, Él no te alimenta para que tú digas, oh, es por mi trabajo. Porque soy tan bueno haciéndolo, soy un crack. Entonces, por eso es que llega todo el sustento. No, Naita, está más perdido. No. Él no te está alimentando, ni te está sustentando, ni te ha dado la familia que tienes, ni te ha dado los hijos que tienes, el trabajo que tienes, el carro que tienes, la posición económica que tienes, para que tú hagas lo que tú quieras. No. No es así. Es para que tú puedas usar todos esos recursos y puedas honrar a Dios con todo lo que Él te da. Eso es diferente. Eso es diferente. Y te ha dado fuerzas para que te levantes cada mañana a ir a ganar el dinero que ganas, no por tu linda cara, sino porque Él entiende desde su sabiduría que el que tú estés bien implica que otros van a estar bien porque tú vas a ser un canal de bendición para ellos. Es para eso, no es para otra cosa. No es para otra cosa. Entonces Dios te dice, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Cómo sé yo que Elías estaba en el lugar equivocado, como aquella propaganda vieja de la vivienda? Porque después le hace entrar en razón y le dice, ok, listo, no vas a poder. Así tal cual. No vas a poder. Prepárate, levántate porque vas a ungir a quien te va a reemplazar. Yo no sé cómo se sintió Elías. Pues yo no creo que se haya sentido bien. Yo creo que la frustración de él fue mucho mayor a cómo se sentía en esa cueva escondido. Porque a nosotros no nos gusta que nos reemplacen. O dime si a ti te gusta que te cuelen en la fila del banco. Que te quiten el lugar. Los de retiro estaban enojados porque estábamos haciendo cola para poder hacer lo de la comida. Y se metían, ¡hey, hey, no te metas, hey, hey! Y después de haber recibido de parte del Espíritu Santo, y ahí se metía lejito adelante y tal, se las tiraba de bobo y tal, no sé qué. Y Eduardo se voló la fila también y tal. ¡Ay, ay, tal! ¡Ay, usted no hizo fila y tal! Claro, a nadie le gusta que le quiten su lugar. Es un irrespeto. Claro que sí, te va a pasar lo mismo que precisamente en el retiro. Estábamos comprando unos insumos allá en Olímpica, ¿verdad? Y tal, yo estoy en mi fila normal con mi carrito, comprando las cosas que nos hacían falta y tal. Y le estaba por allá haciendo otra cosa. Y de pronto llega una muchacha a la fila con un producto, ¿verdad? Me dice, hola, ¿cómo estás? Es un solo producto, ¿me permite, por favor? Yo, no, claro, claro. Ahí tenía el Espíritu Santo, estaba bien. Estaba bacano, chévere. Yo esperando ya. Había una persona antes. Después pasa la muchacha, ¿verdad? La que yo le había cedido el puesto. A los 20 segundos llega una señora. Ya no tenía un producto, tenía 4. Entonces ella creía que porque como yo tenía 20, yo tenía que dejarle pasar los 4 de ella, ¿verdad? Ahí se me fue el Espíritu Santo. Tengo que reconocerlo. Y fue una vaina instantánea, o sea, fue momentáneo. Yo dije, señora, qué pena. Aleluya. No le dije aleluya, pasa que me gusta meter un poquito de veneno a la cosa. Yo le dije, no, señora, lo que pasa es que ya yo le di el puesto a ella. Y señalaba a la muchacha. Y lo dije en voz medio altica para que la muchacha que le di puesto pueda decirle, le dije, cierto. Claro, ella nada más me mira así que. Entonces, ya le di un puesto, o sea, 2 no. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos gusta que nos quiten el puesto. No nos gusta. No digo que esté bien, pero ya la segunda no pude. Entonces, esa es una muestra de que a nosotros no nos gusta, ¿verdad? Y nos pasa así. Y yo imagino a Elías sintiendo lo mismo, ¿verdad? Esa frustración de decir,
usa otro, ¿vale? Porque yo no pude. Es que fue así, la Biblia no lo describe, pero ¿cómo nos pasa a nosotros? Elías era un tipo como tú y como yo. Hasta ese momento no conocía que iba a ser llevado en un carro de fuego, él no lo sabía. Ay, yo me imagino que ya en el carro de fuego digo, oh, valió la pena. Y llegó allá, fue el único que no experimentó la muerte, bacanísimo. Pero ahí debía estar frustrado. Y después de todo lo que se había manifestado a través de él, que había sido poderoso, que Dios te diga a ti, dale, levántate. Entonces, pila, vamos a ungir quien te va a reemplazar. ¡Upa! Claro. Eso es como si tú estás trabajando en tu empresa, ¿verdad? Y te dicen, mira, vas a preparar a quien te va a reemplazar. ¿Oíste? A los pensamientos que llegan, guay, yo no sirvo, estoy fregado hoy, para más cola me toca capacitar el man que viene encima. Es frustrante y Elías sintió esa frustración. Él sintió esa frustración. Pero el tipo no pudo en realidad. O sea, yo te puedo asegurar que Dios tenía un plan para su vida mucho mejor. Aquí en la tierra hablo de un tiempo mucho más prolongado, de un trabajo que seguramente Dios tenía establecido para él como profeta. Pero él decidió cortar. Y Dios entendió que no podía. En este escenario, cuando nosotros voluntariamente elegimos no obedecer la voluntad de Dios en nuestras vidas, nos pasa igual. Ah, bueno, no puedes más. Ok, listo, está bien. No pude contigo. Ok, está bien. De pronto no son en los carros de fuego, ojalá. ¿Verdad? Pero Dios busca la forma de llevarte mejor. ¿Te gusta eso? Imagino que no. ¿Pero sabes por qué no? Porque tú sientes que tienes que hacer algo acá, ¿o no? Y no hablo de lo superficial. No hablo de lo superficial. No hablo de los hijos que no duelen y van a quedar acá. No, hablo de el propósito por el cual fuiste diseñado. Lo que Dios hubiera hecho por medio de ti no hizo. ¿Te has preguntado eso alguna vez? Lo que Dios quiere hacer por medio de mí y yo decido por miedo a que no. Y yo decido de que no estoy capacitado porque hay otros que son mejores que yo. O sea que tú eres Dios, ¿acaso? ¿Tú te creaste tú? ¿Vas a ir en contra de la voluntad de Dios simplemente porque no quieres entender que Dios te creó para algo? ¿Cuántas más cosas necesitas escuchar para entender que Dios te creó para algo? ¿Cuántas veces no has escuchado de que el dolor que has recibido, el agravio que has recibido, lo recibimos todos y que nosotros elegimos qué hacemos con eso? Tú no eres la única o el único mártir sobre la tierra que le ha pasado tan mal. Una rodadita por África y te vas a dar cuenta de lo que comen. El postre es popó de vaca. Para que tú digas que la estás pasando horrendamente mal. Hay gente que la pasa mucho peor que tú. Y que la ha pasado mucho peor que tú. Dice, ay, pero es que lo que yo viví fue, nadie más lo ha vivido. No, mira, créeme, hay muchos más. Hay muchos más. Y que tú utilices eso como pretexto y como excusa para poder renegar de Dios, creyendo estar en Él, te hace expresarte lo mismo que expresó Elías. Dios, no merezco nada. No merezco absolutamente. ¿Sabes qué? Quítame la vida. No tenemos la fuerza de pronto para decirlo, pero nos creemos incapaces de poder hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Muy incapaces. Porque estamos tan llenos de dolor y resentimiento que queremos acomodar el colchón de nuestra zona de confort a nuestra medida para estar tranquilos según nosotros, sin saber que eso nos va a llevar a una cárcel. Eso nos va a llevar a una cárcel. Y ahí en la cárcel vamos a experimentar el dolor, la frustración, vamos a experimentar una cantidad de sensaciones que no nos van a gustar y que igual nos van a sacar de la zona de confort. Pues espérate, yo prefiero salir de la zona de confort cumpliendo la voluntad de Dios que salir abruptamente de la zona de confort con dolor, con sufrimiento, con mucho más sufrimiento aún y con el desconsuelo de no poder tener a Dios afirmado en mi corazón. Porque una cosa es pasar por la crisis con Dios y otra cosa es pasar por la crisis sin Él. ¿Qué prefieres?
¿Qué preferimos nosotros? No hay mucho amén, pero vamos bien. ¿Has escuchado alguna vez? ¿Tú sí puedes con eso difícil? Dios no te va a dar más de lo que puedas soportar. Yo creo que hasta yo he dicho esa errónea frase. Eso está más equivocado que quién sabe qué. Eso lo sacamos nosotros de la nueva traducción de nosotros. Porque así nos dice. No es que Dios no te va a dar algo que tú no puedas soportar. ¿Quién ha dicho eso? Si nosotros no aguantamos nada. Que se nos vaya la luz en la casa para que veas tú. Y nosotros somos de los más frágiles que hay. De los más frágiles. Tú puedes estar bien tranquilo, sonriente, contento, aparente y se te acerca un hermano. ¿Supiste lo que dijeron de ti? Se nos dañó el día. Dime, dime ya. Hermano, tranquilo, que te digo es para que ore. No, dime ya. No, es que fulano dijo esto, esto y esto. ¿Por qué no me lo dice a mí? Desgraciado, desgraciado. Ah, sí. Deja para que vas tú. Vas y te unes con tu esposo, tu esposo. ¿Viste lo que dijo? ¿Viste? Por eso es que yo no quiero ir a esa iglesia. Por eso es que yo no quiero tal cosa. Yo no sé por qué el pastor permite que esa persona vaya a la iglesia. Yo no sé por qué permite que esté. Porque estás tú. Pero nosotros somos frágiles. Nosotros no aguantamos ni una gripa. Fragilitos, fragilitos, fragilitos. Frágiles. Yo me doy cuenta. De un momento a otro, ¡pum! Nos visita un pensamiento negativo y nos deprimimos inmediatamente. Ah, podemos recibir. Tú puedes recibir en toda la mañana, tú vas a poder, vas a avanzar, levántate porque tú vas a crecer, pila, pila, y tú te quedas así como contento y tal. Sales de la puerta y te encuentras con el, con el portero, con el vigilante al salir con tu carro. Dice, mira, ¿sabes qué? Yo soñé, me pareció soñar contigo. Ten cuidado porque parece que vi un accidente donde tú te matas. ¡Ah! Eso mejor dicho, usted, pastor, venga, que mire lo que me dijo el vigilante, pastor. Mire que yo que iba a tener un accidente, que me iba a morir. Yo, ay, para, pero y entonces todo lo que escuchaste aquí. Pastor, tuvo un sueño. Así. Ah, cuéntame, ¿qué soñaste? Yo me quedo con la expectativa de que bueno, lo que va a soñar, Dios le va a mostrar a propósito. No, que soñé que me caía. Me saltaba y me caía. Y ¡pum! O sea, me desperté antes de caer. Mínimo morí. Pero ¿por qué tienes que pensar que moriste? Hace poco veía un video, ¿verdad? Vi un video de alguien, no voy a decir el nombre. Y decir que cuando mi esposa se entera que le fui infiel y se va de la casa, iba con las maletas, saliendo de la casa, ¿verdad? Y después se devuelve con las mismas maletas cuando se da cuenta que era un sueño. Y nosotros somos frágiles, frágiles. No aguantamos nada, en absoluto, nada. Somos chismosos, pero no nos gusta que chismen de nosotros. Cuando nos enteramos que hablaron mal de nosotros y tal, a modo de chisme, decimos, ¿por qué Dios permite esto? Porque eres chismoso. Te decía de que es mentira, que dice que Dios no te va a dar más de lo que tú no puedas soportar. Al contrario. ¿Tú has escuchado hablar sobre las pruebas de resistencia? ¿Has escuchado hablar de eso, verdad? En el retiro creo que hagamos algo de eso. Pues siempre te van a exigir mucho más de lo que tú puedas. Siempre, siempre. La vida cristiana es igual. Y las pruebas que Dios permite en nuestra vida son iguales. Siempre Dios va a mostrarnos un gigante inmenso, el cual no vamos a poder derrotar. ¿Por qué tú crees que no? ¿Por qué tú crees que no vas a poder? ¿Tú crees que fue David quien tumbó ese gigante? ¿Tú crees que si viene un chichón de piso,
gritando y diciendo, yo voy a matar a todo el ejército de Israel. Se lo comen vivo, todo el mundo. Ahí no había necesidad de que David entrara en escena. Con un chichón de piso no era posible. Tenía que ser un man grande. Dice la palabra de que los tenía amedrantados a todos. Todos estaban muertos del miedo, hechos popó. Y llegó David, más pequeñito que todos ellos, usado por Dios, con una onda, y todos conocemos la historia, y unas piedras. Y fue quien lo tumbó. Vamos a aterrizar la idea. ¿Los hubiera tumbado a punta de muñeca? ¿Sí o no? ¿En su fuerza lo hubiera podido hacer? La experiencia, que es leer la Biblia, nos enseña que no era posible. No era posible. Entonces, ¿cómo es que Dios no te va a permitir experimentar o no te va a permitir vivir una experiencia o una prueba que tú no puedas soportar? Si es que no lo vamos a soportar. ¿Sabes cómo dice el pasaje? Mira cómo dice. 1 Corintios 10:13. Él no nos va a permitir ser tentados, que es distinto, más allá de lo que podemos soportar, y que Él siempre nos proveerá una salida. Habla de tentación. Eso sí es cierto. No hay tentación que tú vivas o que yo pueda experimentar que no podamos superar en Dios. Pero las pruebas todas son difíciles, complejas. Y al principio lo vemos y vemos ese gigante que nos da miedo, que nos atemoriza y que decimos, Dios, ayúdame porque yo no voy a poder con esto, porque Dios por medio de ti. Las pruebas que tú pierdes es porque has sido tú enfrentándolas. Has sido tú diciendo, soy el chachito, ahora sí. No, ¿por qué? No, porque parece que oré una hora. No. Esto se trata de fe. Esto se trata de fe. Y las pruebas que estás viviendo, las pruebas que estás atravesando, las vas a superar en fe y por medio de Cristo, porque dice la palabra, solo en mí podrás, apartado de mí, nada podéis hacer. ¿Sí o no? Ahora vamos con el segundo ejemplo. Confort a la cárcel provocada por Dios. Otra historia más. Vamos bien de tiempo. Esa está en Génesis 39. Todos conocemos la historia de José. José en su momento fue nombrado por Potifar como su asistente. Todos conocemos la historia, ¿verdad? José tenía una gracia de Dios bien particular. Tenía un favor de Dios bien tremendo. Y Potifar cogió y lo, ven para acá, yo te necesito. ¿Por qué? Porque cuando estamos llenos de gracia y de favor, la gente nos llama. La gente nos busca. Quiere estar con nosotros. Aunque tengamos mal olor, están ahí. Y así pasaba. El viejo Poti vio a José y dijo, este man tiene una vaina diferente. Y era el mismo Dios manifestado en él. Vente para acá, tú vas a administrar todo lo que yo tengo. Tú vas a administrar todo lo que yo tengo. José lo hacía excelentemente bien. Todo lo hizo excelentemente bien. Y el man le confió absolutamente todo para que lo administrara. ¿Qué pasó? La mujer de Poti estaba caliente. Eso fue lo que pasó. La Biblia lo muestra tal cual. Y lo empezó a coger, a agarrar y a apretujar y no sé qué. Y José al principio, yo me imagino que se dio por miedo ya. Estaba como cediendo la vaina y de pronto consideró, ya estoy haciendo, loco. Y dice, hey, tu marido me confió todo. Lo único que no puedo tener eres tú, porque obvio le perteneces a él. Y ella, no, que yo te quiero a ti, papito, tal, no sé qué. Es lo más lindo que he visto en Instagram y en TikTok. Mírate tal. Yo me imagino que el man era pinta. La Biblia lo dice además. Ya lo recordé. La Biblia dice que el man era pinta. O sea, vio a José, Poti, José, no hay comparación. Claro, se lo quería desayunar, almorzar y comer. Y José dijo, esto no es conmigo aquí ya. Esto no es conmigo. Y sale corriendo y se le queda el manto ahí. Claro, ella al verse rechazada, dijo,
miércoles, este man veía allá contarle a este man y tal, y creó, ideó un plan. Primero le dijo a los que estaban afuera, los soldados que lo custodiaban, le dijo, mira que este man y tal, que te intentó abusar de mí y tal, mira, aquí está el manto como prueba y tal, y los manes se quedaron en silencio porque el man estaba por encima de ellos. ¿Ya ves? Hasta ahí no había pasado ningún bonche. En la noche, cuando llegó Poti, le dijo, Poti, mira, así llorando ya, Poti, este man tuyo que tú colocaste por encima de todo, aquí vino a comer y tal. Y yo no quería. Entonces yo grité. Y llegaron los soldados y les dije y tal. Pero nada, era pura mentira. El man se enfureció, claro, le dio rabia. Y le dijo, para la cárcel. Y lo mandó para la cárcel. ¿El man estaba haciendo algo malo? No. Porque él no estaba haciendo nada malo. Al contrario, él fue íntegro. Pero ahí en la Biblia nosotros no vemos de que José estaba llorando o estaba renegando de lo que le había pasado. No, nada. El man lo llevaron para la cárcel, allá a la cárcel lo metieron injustamente. Entonces son los escenarios prefabricados por Dios. Ahora, nosotros no nos comparamos con José, ¿verdad? Porque nosotros sí hubiéramos caído. Igual hubiéramos ido a la cárcel. Pues, ¿quién iba a creer en la época que el man no iba a caer, verdad? Entonces, yo imagino a todo el mundo, el man se le va a ir, ay, es mentiroso, para la cárcel, lo mandaron para la cárcel. Injustamente, porque él era el único que sabía, y Dios y la vieja, que no iba a decir nada, de que no había pasado nada. Pero no le creyeron, allá en la cárcel fue. Pero la gracia y el favor de Dios en su vida nunca cambió. Nunca cambió. Yo creo que se multiplicó además porque en la cárcel, tú sabes la gente que va en la cárcel. Y yo en la cárcel, ahí, el jefe de la cárcel se dio cuenta el man, uy, José tiene algo especial. Ahí en la cárcel, el man tiene algo especial. Entonces, fíjate que la cárcel nosotros la vemos como un escenario negativo, ¿verdad? Pero yo creo que en la cárcel a veces, que yo entiendo que es un tiempo de transición que nosotros vivimos, es muy necesario, insisto, para matar el orgullo. Algo Dios quería tratar en la vida de Joselito ahí. Algo, te lo puedo asegurar. Lo estaba preparando. Lo estaba preparando. Yo creo que tenía que ver mucho con su familia, la forma en la cual su familia lo entregó, que fue vendido, todos conocemos la historia. Y estaba tratando con su corazón, porque todo es un proceso. Y José pasó por momentos bien duros, que te vendan nada más por contar tus sueños, porque tus hermanos te tenían envidia. No era algo fácil. Entonces Dios lo estaba procesando para algo bueno. Entonces ella estaba liderando con Poti y pasó para la cárcel. Ahí en la cárcel halló gracia, lo nombraron jefe de la cárcel. Tú te sabes la historia, el panadero, el copero, reveló los sueños de ambos. A uno lo mataron, al otro lo colocaron en posición, le restituyeron la posición que tenía. El rey de la época, en ese lugar, que era el mandamás, tuvo los sueños que tuvo y el copero se acordó porque antes no se acordaba. A pesar de que José había revelado el sueño, lo habían restituido por eso, no se acordaba ni se acordó justo a tiempo. Cuando tú te creas como abandonado y tal, ahí en la cárcel, tú pidiendo recomendaciones para que te den un buen trabajo, o pidiendo recomendaciones para poder ganar más dinero, o pidiendo recomendaciones, tranquilo. Si haces tus cosas bien donde tú estás, en algún momento Dios suelta lo que Él sabe y te llaman si tú estás afanado ni preocupado. Y te van a decir, hey, tú, ¿yo? Sí, tú, hey, tú, ¿yo? Pero no parece, no cumplo. No, pero no importa, tú tienes algo especial. Tú tienes algo especial que excede el conocimiento humano incluso. Y así pasó con José. José tenía una capacidad increíble para ver cosas que alguien no veía, alguien normal. Porque este rey, cuando tuvo esos sueños que no entendía, fue y buscó un poco de magos y buscó un poco de gente del reino supuestamente inteligente y nadie daba con los sueños. Nadie los podía revelar, ninguno. Y ahí fue cuando Joselito Córdoba sale en escena nuevamente. Y le explica, mira, lo de las espigas y las vacas gordas y tal, para resumirte un poco, para no contarte la historia, dice, mira, estos son 7 años de abundancia donde hay que recoger. Y dice ahí, mete el veneno y dice, y tiene que ser una persona inteligente que haga eso. Una persona que sepa. No te digo que soy yo, pero tiene que ser una persona que sepa. Le tiró el penalti ahí por debajo de cuerda.
¿Por qué? Porque van a venir 7 años de escasez. Y va a haber tanta hambre, pero tanta hambre como nunca la ha habido en la tierra. Eso es lo que significa en tu sueño, Fara. Valecita, para que sepas tú. El man se quedó atónito, le encontró respuesta a la cosa. Ey, loco, ¿quién más que tú? Nadie en Dios para revelar este sueño, eres tú. Lo sacó de la cárcel. Fíjate que la cárcel tiene un tiempo. Porque en el confort de Poti estaba. Ay, de Pachá, bacanito ahí. Liderando ahí bien bacano ahí con el Poti y tal. Se metió la mujer, él no entendía eso. Ey, yo a la cárcel y tal, mira, tal. ¿Por qué, vale? ¿Por qué? Porque Dios tenía un mejor plan. Entonces, donde tú estás, puede que sea chévere, bacano, confortable. Y Dios va a permitir que alguien hable mal de ti, se acabó. Te levanten un chisme, te calumnien, digan algo que tú no eres o que tú no hiciste. ¿Para dónde? Para la cárcel, pa. Vas para la cárcel, y puede que no sea literal, pero sea la cárcel del sufrimiento porque hablaron mal de ti. Aquí hay gente que ha sido desprestigiada, que han hablado mentiras o no. Claro, principalmente gente que viene de otra congregación. La mayoría vienen lastimadas, ¿verdad? Yo, no, tú que te vas para allá y tal, que no sé qué, y contigo no va a pasar nada, porque aquí es donde pasaba todo y tal, y esta es la única iglesia, la verdad. ¿Cuántos no nos dijeron así? ¿A todos? Pero ya tú habías escuchado, no, que Dios te va a llevar a las naciones a predicar. Y claro, tú escuchas que te mandaron a la cárcel, te sacaron de la iglesia, te cerraron la puerta, a mí me echaron. A mí me echaron, no, tú vete aquí, tú aquí no sirves y tal. Vete, así me echaron. Me pasaron la carta de renuncia sin yo querer. Claro, uno en esos momentos uno dice, pero ¿por qué, vale? Porque son así, ¿ah? Lo echan a uno así a bruto. Yo ahora mismo, yo doy gracias. Yo doy gracias porque si a mí no me echan, me tiran una pata así y me sacan donde yo no estuviera aquí. Yo no estuviera aquí. Y después me echaron otra vez de la otra. Así. Hey, aquí está, papi, chao, te fuiste. Así, chao. Con tu esposa, hijo y todo. Claro, en ese momento yo no entendía, pero ¿por qué, Dios mío, Señor, tú eres así, Padre? Tú no quieres que yo sea cristiano, ¿cómo me van a echar? Porque es que el plan de nosotros era ahí, pero el plan de Dios no era ahí. El plan de José, él pensaba inicialmente que era administrarle al poti, pero no, Dios permitió que la vieja esta se le metiera en el medio, lo mandaron para la cárcel para después, ¿qué? Convertirse en gobernador de Egipto, ¿qué es mejor? No, es mejor gobernador. Pero en ese momento José no lo entendió. Así como tú no vas a entender, la parte no te va a gustar mucho, así como tú no vas a entender que Dios te va a sacar donde estás, ¿sí me oyes? Con dolor. Primero, porque tú no has decidido salir voluntariamente. Empecemos por ahí. No has querido hacerlo tú, porque Dios te ha dicho, se acabó. Hasta ahí. No te quiero más ahí. Te quiero es acá, haciendo esto así, usándote de esta manera. Y tú has dicho, no me da la gana. No quiero. No es así como tú dices, Dios, tu plan no sirve, es el mío. Ahí dice, ok, dale pues. Vamos a hacerlo nosotros. Y cuando hablo de nosotros es Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Están listos? Vamos para esa pues. Y te saca de tu zona de confort y te lleva igualito que hizo Poti con José. Hay gente que ya está en la cárcel. Tú en estos momentos tú puedes estar en esa cárcel. Dices, oye, pero si yo estaba bien antes. Yo estaba bacano antes de casarme. ¿Quién me mandó a casar? Ay, yo que pedía hijos y hijos y hijos y tienes uno y no puedes. Y el peladito, ¡fum, fum, fum, fum! Tasmania le queda pequeño. Ya tú dices, ¿ya para qué más? Y yo que creía que no sea una bendición. Hey, tú puedes estar en cualquier cárcel ahora mismo. O sea, no te imagines una cárcel tan literal.
Pero yo estoy seguro que si crees en Dios, aún Dios habiendo provocado este tipo de escenario que nos da frustración y dolor, vas a llegar a ser gobernador. Vas a llegar a ser gobernador. En la voluntad de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Es lo que Dios quiere hacer por medio de ti. Entonces, la buena noticia es esa. Que es la mejor noticia que podemos recibir hoy. Como dicen por ahí, a las buenas o a las malas, pero de que se cumple la voluntad de Dios en tu vida, se cumple. En vida o te lleva para el cielo. Ni un amén, pero recíbalo. Ahora, úsalo para bien. Úsalo para bien. Coño, no me quiero ir todavía, ¿vale? Entonces voy a averiguar para ver qué es lo que quiere hacer Dios conmigo aquí. Claro. Tú sí sabes que Él es el dador de la vida, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Él es el dador de la vida? Yo digo que Él tiene un switch en los cielos. Cada uno tiene un nombre, un interruptor. Cada uno tiene un nombre. Tiene interruptor de Lady, ¿verdad? De Diana, de Brian, de Erasmo. Un interruptor que tiene tu nombre. Y así como hizo con Elías, tú aquí te apagas. ¡Ploc! Tú aquí te apagas. Ah, no quisiste, no quieres. Ah, no puedes. Sientes que no hago. Bueno, dale, no hay ningún problema, Eli. Yo no voy a pelear contigo, manito. Yo no voy a pelear contigo. Vamos para esa. ¡Ploc! Ahorita el man está bacano. Ahorita el man, ¿para qué? Pero nosotros, como dice el profeta Diomedes, como no conocemos, con uno que sabe y tal, allá enterrado 4 metros bajo tierra, así dice el profeta. Sí, sí, es verdad. Tú dices que no, pero nosotros predicamos del cielo, pero no queremos irnos para allá. ¿Quieres estar aquí? Entonces vamos a aprovechar el tiempo, ¿no? Reconoce que eres creado por Dios. Bueno, entonces, bueno, Dios, ¿tú qué tienes para mí? No. Porque Dios dice, a la buena, así como cuando nuestros hijos no obedecen. Hey, Juanpi, a la buena o a la mala. Fíjate que hoy no me tocó decirle que viene al piano. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hijos y Dios nos ama también. Entonces Él está viendo desde arriba todo. ¿Para qué te creó? ¿Cómo? ¿De qué forma quiere hacerlo? ¿Dónde te quiere enviar? ¿Cómo lo quiere hacer? Así es. Pero tú eres quien decide de qué forma se hace. Si a la buena o a la mala. Entonces Dios te va a sacar de esa zona de confort donde tú estás aparentemente tranquilo, que es mentira, porque no estás tranquilo, ni estás tranquila. Te va a pasar por la cárcel para después llevarte al lugar donde quiere llevarte. Tú decides cómo. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué lo decías tú? Porque te has dado cuenta que Dios es amoroso o no. Porque te has dado cuenta que Dios te sustenta o no. Porque te has dado cuenta que Dios te provee o no. ¿Te has dado cuenta que Dios es quien te ha abierto puertas o no? Que te ha cerrado otras que tú dices, ay, gracias a Dios. ¿Sí o no? ¿Ah? Porque tú y te quejas de tu esposo o de tu esposa, pero te cerró unos chicharrones anteriores que eran peores. Claro. Oye, a veces miro a mi esposo y digo, "Guau, te luciste conmigo. Si po te regalo. Comparando con las otras que yo tuve. Pero yo en ese momento creía que eran el amor de mi vida. Parecía telenovela mexicana yo. Eso era arrodillada y todo, mamita y tal, que no sé qué yo. Ay, quien no ha visto el manjar se acostumbra a cualquier porqueriza. Claro. Bueno, así somos nosotros, nuestra vida cristiana es así igualito. Ni te imaginas los manjares que nos estamos perdiendo en la presencia de Dios y en la voluntad de Dios. Y estamos ahí como el hijo pródigo, en la porqueriza. Ahí, en la porqueriza. Pero yo creo
que tú puedes volver en sí, que es como un clic, así como hizo el hijo pródigo. Volvió en sí, o sea, se dio cuenta que estaba comiendo popó. Ay, ¿yo qué hago aquí, loco? Que es la misma pregunta que Dios le hizo a Elías. Elías, ¿tú qué haces ahí? Este man se lo hizo acá él solo. Yo, aquí, vale. ¿Yo qué hago aquí, vale? Viendo cómo otros se levantan, y me da una alegría ver cómo la gente se levanta y Dios los puede usar. Y a veces me da tristeza ver tanto potencial en algunos de ustedes, y ustedes no hacen ni mu, distraídos con las cosas del mundo, distraídos con los afanes que da el mundo, distraídos porque mañana no hay con qué comer, mañana no hay con qué vestir. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que eres tú quien te ha sustentado? Ay, qué iluso eres. Es Dios quien te ha sustentado y ni siquiera te has dado cuenta. De vez en cuando ves que dice que, oh, Dios sí es bueno, me llegó esta plata que yo no me esperaba. Todo lo que te ha llegado no te lo esperabas nunca, hombre. ¿Qué vas a hablar? Dios es quien te ha sustentado y tú preocupado y que por qué. ¿Quién te va a sustentar? ¿Quién más? El que siempre te ha sustentado hasta ahora. ¿Ah? ¿Estás probando tu fe? Deja que Dios te sustente. Y encárgate de lo que Dios te ha dicho que tienes que encargarte. Y me echas un cuento para que vas tú. Eso sí es abundancia. Eso sí es abundancia. Todo lo que te hace falta a ti es porque no has decidido aceptar el plan de Dios para tu vida. Ya después te acostumbras a preocuparte, te acostumbras a afanarte, te acostumbras a buscar los recursos de tu propia fuerza, te acostumbras a abrir puertas tú, abriéndolas tú mismo, porque eres tú quien tienes que hablar. Ya después te acostumbras a vivir la vida como tienes que vivir. Así, en una supuesta zona de confort. La buena noticia, insisto, aunque no te guste mucho, te va Dios a llevar a la cárcel. Con justificación o sin justificación, teniendo tú la razón o no, allá vas a llegar a la cárcel. Y ahí en la cárcel, ¡epa! Aquí estoy. Y algunos están. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? ¿Volver al confort? ¿Donde estabas tranquilo? ¿O aceptar la voluntad de Dios en tu vida? Lo que Dios quiere hacer. Predicador, pastor, evangelista, pastora, salmista, profeta. ¡Upa! Que todo fuera. Ay, no, pastor, no diga eso. No, yo no reprendo eso. Ay, eso sí lo reprende, belleza. Acéptalo. A la buena. Acéptalo. ¿Y ya para qué? Ay, bueno, Señor, ahora sí, sin brazo. Pues. ¿Cómo la ves tú, Juanpi? Ay, pastor, tú eres extremista. Man, y a veces va a tocar así. ¿Tú no has visto ejemplos por ahí? No, no lo has visto, no. O sea, ¿en serio tú no has visto esos ejemplos? No. Estoy diciéndote, ella hasta aquí, cierra el ciclo ya. Y tú nada. ¿Sabes qué permite Dios a veces? La vergüenza. La vergüenza. Entonces te ocurre algo ahí que no tenía por qué ocurrirte porque estabas cómodo viviendo en el lugar equivocado. Y sufres la vergüenza que te lleva a la cárcel. Y ahí en la cárcel te das cuenta, papi, que tú no tenías que estar ahí. Hace rato tenías que salir. Hace rato tenías que dejar. Hace rato tenías que abrirte el parche. Tienes un pastor que te lo dice aquí. Términos barranquilleros. Como para que lo entiendas, porque de pronto te lo aterrizan por allá en otro lado. Allá. Chaolín, Córdoba. Y ahí tú. Bueno, allá Dios, no entendiste. Mi manera, vamos a hacerlo entonces a mi manera. Un poquito de dolor ahí está. Un poquito de frustración ahí está. Un poquito de decepción. Y cierro con esta historia. Colócate sobre tus pies. Hace algunos años conocí una historia
de, de una pareja, un matrimonio, que vivió o experimentó el flagelo de la infidelidad. Y yo me di cuenta cómo sufrieron ambos, porque ambos sufren. Y vi muchas lágrimas, y vi mucho dolor, vi mucha decepción, mucha frustración. Pude sentir el dolor de ellos, pude sentirlo yo. Fue fuerte. Una temporada de oración donde yo me arrodillaba y decía, bueno, ¿y ahora qué? Pero el Espíritu Santo no dejaba de colocarme planes, los planes que tenía para ellos. O sea, no dejaba de colocarme esos planes en mi mente. O sea, como diciendo, el plan sigue vigente. O sea, el plan sigue vivo, ¿sabes? A pesar de lo que tú estás viendo. Y yo decía, Señor, tú me puedes responder por qué lo permitiste. O sea, ¿por qué tuvo que pasar de esa forma? Y él me respondió así. O sea, esto es un tema que él habló conmigo. Yo nunca, creo yo, lo he hablado con ellos. O sea, él me dijo a mí, así, me lo resumió en una frase, me dijo, es que no había otra manera. Así. O sea, es que no había otra manera. Ahí lancé otra pregunta, como diciendo, o sea, Señor, que tú provocaste. Y me dijo, no. Su lejanía lo provocó, yo lo permití. Su lejanía de mí lo permitió, perdón, lo provocó, yo lo permití. Y ahí entendí de que nosotros como seres humanos, la mayoría de las veces, siempre estamos provocando situaciones bien difíciles, bien dolorosas, aunque después nos quejamos de Dios. Y Dios las permite en nuestra vida porque es la única forma de llamar nuestra atención. Si tenía dudas, con ese y otros casos muy similares se me disiparon. O sea, yo entendí por qué no vale la pena serle infiel a tu esposa. Yo lo entendí. Pero mi oración no fue, ay Señor, no permitas eso que vivió esa persona que yo... No, Señor, mira, dime qué tengo que hacer. Esa fue mi oración. Yo dije, Señor, dime qué tengo que hacer. Dime qué no estoy haciendo bien. Dime qué puedo hacer yo para impedir que tú llames mi atención de esa manera. Ya yo he visto el dolor en ellos. No quiero vivirlo yo. Dime qué tengo que hacer. Y son esas señales de alerta que muchas veces hacen wink, 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 que no nos pasan a nosotros, pero le pasan a alguien más a tu alrededor. Solo basta con mirar a tu derecha o a tu izquierda, o con mirar adelante o atrás, y darte cuenta de que cada persona vive una experiencia con Dios bien particular. Y que si somos inteligentes podemos aprender de esas experiencias. Porque las vemos como una señal de alerta. ¿Tú no has visto acaso a aquella persona que se ha preocupado y que se ha afanado por todo y que Dios le sigue supliendo y siguen preocupados y siguen afanados? Y Dios aprieta más y siguen afanados y siguen preocupados y Dios los sustenta nuevamente. O sea, yo le digo, Señor, no tengo necesidad de vivirlo para creerte. Dime que no estoy haciendo bien. Dime cuando a veces estoy en esa zona de confort, bien cómoda. Alértame, mándame una señal para yo estar pendiente a ver qué es lo que no estoy haciendo para poderlo hacer. Dime, Señor, dime. Hace poco me vi una película que se llama Adolescente, que recomiendo que después que la vean oren. Para los que no se la han visto, después de vérselas oren. Y yo me sentía tan mal al final de la película, tan mal. Yo decía, no, o sea, yo tengo que hacer lo que tenga que hacer en mis manos para que mis hijos no se pierdan. Y hablaba precisamente de que el hijo fue a una cárcel, ¿no? Yo tengo que hacer en mis manos lo que tenga que hacer, Señor. Muéstrame ahora que estoy a tiempo.
Muéstrame ahora que estoy a tiempo. Dime qué tengo que hacer. Yo no tengo necesidad de experimentar ese dolor con mis hijos. Que mi hijo Juanpi vaya a una cárcel. Porque se dejó influenciar de los niños en el colegio y cogió un puñal y apuñaló a otra niña. Porque le dio rabia, porque le hicieron bullying, por lo que sea. O no puede pasar. ¿Será que no puede pasar? Porque es una historia de la vida real. Entonces, no. Yo tengo que ser la mayor influencia para mi hijo. Yo soy quien le jodo la vida, yo soy quien lo friego, yo soy quien le insisto, lee la palabra, ora, busca de Dios, coge el piano, trabaja, una cosa, le quito el celular, le hago una cosa. Me podrá decir fastidioso, yo siempre le digo, vas a crecer y me lo vas a agradecer. Tengo que estorbar a mis hijos. Yo porque tengo que pasar por una experiencia que estoy viendo en alguien más, si Dios me lo está mostrando como una señal. ¿Tú quieres que tu matrimonio sea fructífero, sea de bendición? Mira los matrimonios que andan por ahí, que andan partidos. Míralos. Que no te has enterado de gratis. Porque Dios está diciendo, mira, yo no quiero un matrimonio así para ti. Cuídalo, protégelo. Háblense, comuníquense. No sin ánimo de, no con el ánimo de criticar a alguien, sino de decir, hey, yo tengo que aprender porque Dios me está mostrando algo. Y así pasa con los hijos, así pasa con la finanza, así pasa con todo. Y tenemos que hacerlo. Señor, ayúdame, estoy en mi zona de confort. Quiero salir de ahí. Quiero salir de ahí. ¿Qué tengo que hacer? Pues bueno, si tengo que tocar violín, tocaré violín. ¡Uah! Yo sabía que en algún lado de la prédica iba a caer. No, que tengo que cantar. Ah, bueno, entonces tendré que cantar. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que pagarle a un músico para que me enseñe, pues tendré que hacerlo. Pero si Dios me llamó para cantar, pues tengo que sacrificarme. Y tengo que hacerlo. Tengo que predicar. Ah, bueno, predicaré primero en mi casa. Y ahí haré bosquejos de sermones, imitaré al mejor. No he dicho que yo. Hay que tú creas que sea mejor. Y lo que tienes que hacer, hazlo ya. A las buenas, tú decides. No, que lo mío es el piano, papi, dale. ¿Qué esperas? Ya estuviste en el retiro, Dios te habló. Dale más. Dale más. No, que no fui al retiro. Prepárate para este próximo, el otro año no. No, porque no tuve plata. Mete en el chonchito. No te puedes imaginar cuando parta el chonchito la plata que sale. ¿Cuánto has sacado un billete ahí? Oh, yo digo, ¡pa! ¡Qué poco de plata! Hay pura moneda de 200 y 500. ¿Ah? El que quiere puede. El que quiere puede, pero lo decides tú. Lo decides tú a la buena. O si no, Dios te va a hacer que lo hagas. Dios te dijo, prepárate, vas a cantar. Hey, Juanes, prepárate para que cantes. ¿Qué estás esperando? Que venga alguien del cielo y te diga, Juanes, canta. No, nadie. El pastor que no está en el cielo, está aquí y te lo está diciendo. Lo tuyo es eso es lo tuyo, esa es tu esencia y ahí. Trabaja en eso. No, que por allá yo escuché que tal, que no sé qué, nada. Tú estás escuchando que Dios te está diciendo que te quiere usar ahí. Tú decides, no. Tienes un ejemplo cercano. No me digas. Tenemos que ser inteligentes a nivel espiritual. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias por lo que has transmitido hoy a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú y tu palabra hacen que nosotros podamos considerar nuestro andar. Y hoy queremos pedirte perdón, Señor, porque no hemos caminado de la mejor manera. No lo hemos hecho como tú nos has pedido. No hemos estado en tu voluntad, hemos estado en una zona de